Muy buenos días. El día de hoy vamos a platicar acerca de electrocardiografía básica. Entender un electrocardiograma puede ser complejo si no se tienen las bases para hacer la adecuada interpretación y análisis de los trazos. Uno de los errores más comunes que cometen las personas que quieren interpretar un electro es tratar de tener un diagnóstico inmediato a la primera vista. Lo que nos ayuda a tener un mejor análisis y un mejor diagnóstico en el estudio de los electrocardiogramas es seguir un método. Tener un método de análisis que lo hagamos de manera rutinaria para que podamos nosotros de esta manera interpretar más correctamente. El día de hoy vamos a revisar un poco ese método y vamos a revisar trazos característicos de las principales alteraciones de ritmo, alteraciones estructurales y alteraciones como la cardiopatía isquémica. Sin duda, el electrocardiograma que nosotros el día de hoy podemos interpretar tiene ya muchísimo tiempo en la práctica clínica y sin embargo sigue siendo una de las herramientas más importantes en el diagnóstico del día a día. Hoy no se puede diagnosticar un infarto con elevación del ST sin tener un electrocardiograma. En nuestro país, en México, la historia del electrocardiograma tiene a grandes personajes que nos han aportado muchísimo conocimiento. Y siguiendo esta línea de grandes personajes que nos han transmitido su conocimiento, analizaremos este método para diagnosticar e interpretar un electrocardiograma de manera adecuada. Debemos recordar dónde se originan esos impulsos que nosotros estamos viendo de manera gráfica en un trazo de papel. Estos impulsos, estas ondas positivas y negativas que nosotros interpretamos en un electro, tienen un origen en el sistema eléctrico del corazón. La activación normal del corazón en el nodo sinusal, la activación posterior de las aurículas por la transmisión de ese impulso eléctrico, el papel y la función del nodo AB para enlentecer o darle tiempo al sistema mecánico para la contracción, la conducción de este impulso eléctrico a través de las diferentes ramas izquierda y derecha de las de His para llevar ese impulso eléctrico finalmente al músculo cardíaco. Entender esto que está sucediendo en cada uno de los latidos del corazón y cómo se expresa de manera gráfica en un electrocardiograma es sin duda el secreto para la adecuada interpretación de un electrocardiograma. Estos son los potenciales de acción de los diferentes sitios del sistema eléctrico de nuestro corazón. Si ustedes observan, las pendientes y las curvas de los potenciales de acción son diferentes dependiendo de los sitios que nosotros estemos analizando, como el nodo sinusal, el nodo AB, el haz de His o las diferentes ramas derecha e izquierda del haz de His. Esto se va a ver reflejado en las ondas que nosotros veamos de manera diferente en el electrocardiograma. ¿Cómo leemos un electrocardiograma? Como les comentaba, uno de los principales errores es tratar de ver el electro y a la primera impresión hacer un diagnóstico. Lo más adecuado y lo más recomendable es que sigan un método en el cual ustedes analicen paso por paso cada uno de estos puntos específicos para el análisis. Primero, la frecuencia cardíaca, el ritmo, hacia dónde está el eje eléctrico, identificar signos de dilatación o de hipertrofia de las cavidades y finalmente tratar de identificar zonas de isquemia, lesión o necrosis. Además de otras alteraciones como es medir de manera adecuada el QT, alteraciones asociadas a cambios hidroelectrolíticos. Cuando nosotros juntamos esto parece sencillo, son 6 pasos solamente, pero cada uno de ellos lleva un análisis específico como sería por ejemplo el eje eléctrico o el ritmo, y de eso vamos a hablar el día de hoy. En cuanto a frecuencia cardíaca, nosotros tenemos que identificar cuál es la frecuencia en ese momento que tiene el electrocardiograma. Y existen diferentes métodos, diferentes fórmulas para leer la frecuencia cardíaca en un electro. Esta es una de ellas.
es tal vez un poco más compleja cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente en un servicio de urgencias, por ejemplo, o que no tenemos las herramientas para hacer cálculos en ese momento. Esta fórmula es 60.000 entre 600 y eso nos va a dar la frecuencia cardíaca. ¿De dónde salió este 600 y de dónde salió este 60.000? Esta es la distancia que hay entre un R y R de cada uno de los complejos en milisegundos. ¿Ok? Esta es un poco más compleja. Esta es una de las formas más fáciles de calcular la frecuencia cardíaca. Es probablemente la que yo les recomiende como la más práctica para su actividad diaria. ¿Ok? En esta forma de calcular la frecuencia cardíaca, lo que nosotros hacemos es que identificamos la distancia entre dos complejos QRS, como ustedes pueden ver aquí, y contamos a partir de un complejo QRS que caiga sobre una de las líneas de los cuadros del electrocardiograma, y contamos si el siguiente complejo estuviera en este mismo sitio, en la siguiente línea posterior al complejo QRS, tenemos 300, 150, 100. Si nosotros seguimos contando el número de cuadros que podamos tener entre un R y otro R, podemos identificar la frecuencia cardíaca hasta 50 latidos por minuto. Es decir, si nosotros tenemos un complejo aquí y otro acá, el siguiente complejo, si cayera aquí, sería en 300 latidos por minuto, 150, 100, 75, 60, 50 latidos por minuto. Esta es la forma más sencilla, más fácil y nos permite de manera inicial saber si es que la frecuencia cardíaca de ese paciente es normal o es anormal. Una frecuencia cardíaca de un paciente de manera normal está entre 60 y 100 latidos por minuto y con esta forma podemos nosotros identificarlo de manera muy rápida y sería la que yo les recomendaría como la técnica que utilizaran de manera inicial para medir la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Pero ¿qué sucede cuando tenemos pacientes que tienen frecuencia cardíaca menor a 60 o que tienen trastornos de ritmo cardíaco en el cual no podemos identificar de manera constante la distancia entre un R y otro R? Existe una forma que es sencilla y que ustedes pueden recordar fácilmente, que es identificar el número de complejos que hay en 6 cuadros grandes. 6 cuadros grandes están formados por 5 cuadros, cada uno de ellos 5 aquí, y eso nosotros lo podemos identificar como una pequeña línea que viene abajo del electro, entre cada uno de estos cuadros grandes, ¿ok? Entonces nosotros contamos 6 cuadros grandes y vemos el número de complejos que haya en esos cuadros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo multiplicamos por 10 y ese es un promedio de la frecuencia cardíaca en pacientes que están arrítmicos o que tienen bradicardia. Es decir, si nosotros tuviéramos un paciente que tiene una frecuencia cardíaca de 30 latidos por minuto, en esos 6 cuadros nosotros vamos a ver solamente 3 latidos que aparecen en esos 6 segundos. ¿Okay? Esta es una manera fácil y rápida en la cual nosotros, al simple ver un electrocardiograma, podemos saber la frecuencia cardíaca sin necesidad de medir los milisegundos entre un R y otro R. El análisis del ritmo. Si bien esto puede resultar complejo, también ser ordenado en el análisis del ritmo nos permite tener un mejor diagnóstico. Y aquí hay algunas preguntas y guías para su adecuado diagnóstico. La primera pregunta es, ¿el paciente está en ritmo sinusal, sí o no? Eso es muy importante. De ahí parte mucho del diagnóstico que nosotros vayamos a hacer. ¿Tiene una onda P normal o no? Si tiene una onda P normal, nosotros estamos asegurando que ese paciente tiene un ritmo sinusal normal. ¿En dónde se genera el impulso eléctrico si es que el paciente no está en ritmo sinusal? Si el nodo sinusal no está funcionando, otra parte del sistema eléctrico tomará su función y activará el corazón. Entonces la pregunta es, ¿qué otra estructura? ¿Es parte del sistema de conducción? ¿Es un foco ectópico en los ventrículos? ¿Qué otra estructura es la que está llevando el ritmo cardíaco? Se conduce de la aurícula a los ventrículos como es de manera normal, o bien son los ventrículos los que están teniendo la principal actividad eléctrica de contracción.
Esas son algunas preguntas. Recordemos brevemente cómo es una onda P normal y cómo la vamos a identificar. La onda P nosotros la vemos de esta manera normal y sabemos que está compuesta por la actividad de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda. Es decir, la manifestación gráfica de la actividad eléctrica de ambas aurículas es la que conforma la morfología normal de la onda P. Tiene un voltaje que generalmente es de 1 milímetro y tiene una duración de 0.10 segundos, o sea 100 milisegundos aproximadamente. Esta es una onda P normal y con esa, identificándolo, nosotros podemos saber que ese paciente está en ritmo sinusal. Recuerden nuevamente la estructura, la anatomía de las aurículas. Normalmente la activación eléctrica del corazón empieza en el nodo sinusal, se transmite de la aurícula derecha a la aurícula izquierda y hacia el nodo AB. Esa es la vía de activación normal de ambas aurículas. El nodo AB funciona como un semáforo que detiene parcialmente la conducción eléctrica, da un tiempo para que se prepare la maquinaria mecánica para la contracción y después conduce la actividad eléctrica a su vez hacia los ventrículos. En las alteraciones del ritmo y de la frecuencia, lo primero que nosotros tenemos que decir, y ya lo supimos desde la frecuencia cardíaca, es si el paciente está en una bradicardia o en una taquicardia, pero si esta alteración es rítmica o arrítmica. ¿Okay? En las bradicardias nosotros podemos identificar si es que tiene un ritmo constante o ha perdido el ritmo, y en la taquicardia de igual forma, pero además debemos de identificar si el QRS está estrecho o es amplio, perdón, aquí hay un error, si es un QRS estrecho o es un QRS amplio. En la bradicardia rítmica tenemos principalmente para identificar la bradicardia sinusal, que es de las más comunes, el ritmo nodal, que es un ritmo que aparece cuando el nodo sinusal tiene una disfunción y otras partes del sistema de conducción toman la activación del corazón, y el ritmo de escape idioventricular, que es un ritmo que se presenta cuando hay una alteración grave de la enfermedad del sistema de conducción. En bradicardia sinusal lo que nosotros vemos es que hay una activación normal, es decir, los componentes de los complejos QRS, la onda P, son normales. Tenemos una onda P que precede a cada uno de los complejos. La morfología y el tiempo del complejo QRS es normal porque se sigue la vía normal de la activación desde el nodo sinusal, nodo AB, los ventrículos, y todo pasa a través del sistema de conducción normal, pero tenemos una disminución de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Normalmente esto podemos observarlo en personas de edad avanzada, podemos observarlo en atletas, podemos observarlo en algunas otras alteraciones específicas como el hipotiroidismo, pero no necesariamente refleja una enfermedad. ¿Okay? Esto se debe de interpretar en el contexto de los análisis y de los hallazgos clínicos de cada uno de los pacientes. A diferencia del ritmo nodal, el ritmo nodal es diferente. No vemos una onda P que precede a cada uno de los complejos, y esto generalmente se debe a una enfermedad del nodo sinusal o alguna alteración que está disminuyendo la función del nodo sinusal. Las características son ausencia de la onda P. El ritmo es regular porque el nodo atrioventricular tiene un ritmo al igual que el nodo sinusal, solamente que con una frecuencia menor, y la frecuencia aquí va de 40 a 50 latidos por minuto. Es decir, cuando nosotros identificamos que los complejos tienen una duración normal, no tienen una onda P antes de cada uno de los complejos y tienen 40-50 latidos por minuto, eso estamos hablando nosotros de un ritmo nodal, es decir, otra parte del sistema de conducción tomó la activación normal del corazón y generalmente por enfermedad del nodo sinusal. El ritmo idioventricular es un ritmo totalmente anormal, traduce o nos habla de enfermedad grave del corazón, ya sea del sistema de conducción o alguna alteración grave que condicione disminución o pérdida de la activación normal del corazón.
Las características es que no tiene una onda P antes de que inicie cada uno de los complejos. El ritmo es regular porque sigue apareciendo o sigue siendo originado este latido en el sistema de conducción, pero en las partes más distales de los ventrículos. El QRS es amplio porque se origina la activación en los ventrículos y la frecuencia cardíaca característicamente es de 20 a 40 latidos por minuto. ¿Okay? Recuerden estas las características y la frecuencia cardíaca, la morfología y ausencia de onda P como características diagnósticas de ritmo idioventricular. Otra de las alteraciones que pueden producir bradicardia con ritmo regular es el bloqueo AB de primer grado. ¿Okay? El bloqueo AB de primer grado, su característica principal es que la distancia que hay desde la onda P al inicio del complejo QRS de la onda R es mayor de 200 milisegundos y nosotros lo vamos a identificar localizando dónde está la onda P, donde inicia el complejo QRS y midiendo esa distancia. Esto es constante en todos y cada uno de los latidos, el intervalo PR no se prolonga, no se modifica, está constante en todos y cada uno de los latidos y esto hace que el ritmo sea regular, aun y cuando el paciente se encuentre en bradicardia. Esto nosotros lo podemos identificar en enfermedad del sistema de conducción, pero también como efecto de algunos medicamentos utilizados para tratar las enfermedades cardiovasculares. El QRS de manera normal es angosto. ¿Por qué? Porque todo está pasando a través del sistema de conducción normal, solamente que el tiempo que tarda en conducirse hacia los ventrículos es mucho mayor. A diferencia del bloqueo AB de segundo grado, en el bloqueo AB de segundo grado sí tenemos ya una pérdida del ritmo normal del corazón, es decir, los complejos QRS no son constantes, sino que cambia el tiempo o la distancia entre cada uno de los RR, es decir, estamos hablando de una bradicardia con un ritmo irregular. Y lo que sucede aquí es que nosotros en el MOVITS 1 vemos cómo la distancia entre la onda P y el complejo QRS se va prolongando en cada uno de los latidos hasta que deja de ser conducido uno de esos estímulos hacia los ventrículos. Nosotros vemos cómo se va prolongando el PR de aquí a aquí, de aquí a aquí, aquí un poco más largo, vean aquí son 420 milisegundos y finalmente una de esas ondas P es bloqueada de su paso de las aurículas hacia los ventrículos y no sigue a un complejo QRS. Es decir, cada vez se va prolongando más el tiempo que tardan en llegar los estímulos de las aurículas hacia los ventrículos y se pierde finalmente uno de los complejos, una bradicardia con pérdida del ritmo. Vimos ya MOVITS 1 como bloqueo AB, pero también existe MOVITS 2 en el cual tenemos conducción que puede ser normal, como en este caso tienen ustedes una onda P que se conduce normalmente y que tiene un intervalo PR normal, pero tenemos una pérdida súbita de la conducción de esta onda P hacia los ventrículos. Ahí hay un bloqueo en el cual no pasa el impulso de las aurículas hacia los ventrículos. ¿Okay? Y esto puede tener una relación que nosotros definimos como 2:1, 3:1 o hasta 4:1, dependiendo del número de ondas P que son bloqueadas y que son conducidas. Como en este caso que tenemos un bloqueo que es 2:1. ¿Okay? Y esta es también una bradicardia en la cual hay pérdida del ritmo. Finalmente, en los bloqueos atrioventriculares tenemos el máximo grado de bloqueo. Es decir, en el resto de los bloqueos que habíamos visto, sí hay todavía algún paso de la conducción hacia los ventrículos, está enlentecido, pero en este caso hay una pérdida absoluta de la comunicación entre las aurículas y los ventrículos. ¿Cómo lo identificamos? Ninguna de estas ondas P que nosotros vemos aquí es conducida a los ventrículos. Como no hay conducción, el ritmo cardíaco, la formación de los complejos QRS depende de una estructura que esté abajo del nodo atrioventricular. Y por eso es que nosotros identificamos que los complejos QRS son mucho más amplios,
Son mucho más amplios porque no se originan de manera normal como cuando hay una conducción desde el nodo sinusal hacia los ventrículos. Entonces nosotros lo que vamos a identificar es una pérdida total de la relación entre las ondas P y los complejos QRS. Si ustedes observan aquí, vemos que la distancia entre cada uno de los complejos QRS es totalmente diferente. Vemos múltiples ondas P que no son conducidas hacia los ventrículos. En resumen, no hay conducción de las ondas P, el ritmo es totalmente irregular y los complejos QRS pueden llegar a ser totalmente diferentes unos de otros. Esta es también una bradicardia con pérdida del ritmo. Ahora hablemos de las taquicardias. Y taquicardia se define como una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto. Las hay de QRS estrecho, como puede ser la taquicardia sinusal, que es extremadamente frecuente y con una etiología que es muy variable. La taquicardia por entrada intranodal, el síndrome de preexcitación, el flóter auricular, que pueden ser arritmias que son, o taquicardias que son rítmicas. Les muestro esta imagen para ejemplificar y que ustedes tengan en mente el sitio de origen de cada una de las alteraciones del ritmo. Esto es muy importante para entender de dónde se originan estas alteraciones y cómo las vamos a ver nosotros manifestadas en el electro. Aquí nosotros podemos observar, por ejemplo, el circuito de macro reentrada de un flóter auricular. Lo que ustedes están viendo aquí, este es el circuito de macro reentrada. Cada vez que pasa y tiene un circuito completo en el nodo AB, nosotros lo vamos a ver gráficamente como una onda F. ¿Okay? La taquicardia por entrada intranodal tiene un circuito que es menor a través del nodo atrioventricular y por eso es que es una taquicardia que cíclicamente está activando el nodo AB y por eso tenemos taquicardias de 180 o 200 latidos por minuto. Aquí tenemos el origen de la fibrilación auricular en la desembocadura de las venas pulmonares y que pequeñas activaciones totalmente desorganizadas de la aurícula son transmitidas hacia el nodo AB. Por eso es que las frecuencias de la contracción de la aurícula en la fibrilación auricular pueden ir alrededor de 400 o hasta 500 latidos por minuto. Afortunadamente, no todas son conducidas hacia los ventrículos. Y finalmente, un circuito de una taquicardia por entrada atrioventricular, en el cual vemos el cortocircuito que involucra el macrocircuito que involucra tejido ventricular, generalmente asociado al anillo o a las estructuras alrededor de las válvulas. Taquicardia sinusal, nosotros tenemos un aumento de la frecuencia cardíaca normal, pero siempre observamos una onda P antes del complejo QRS y el complejo QRS es normal porque la conducción es del nodo sinusal, nodo AB, ventrículos, de manera normal. Es decir, la morfología no se cambia, no se modifica, solamente tenemos un aumento en la frecuencia cardíaca normal. Las causas son extremadamente variadas, puede ser fiebre, puede ser dolor, puede ser parte de la respuesta inflamatoria sistémica, en fin, pueden ser múltiples las causas y solamente es adecuado tratar de identificar siempre la onda P para poderla distinguir de otro tipo de alteraciones de la conducción eléctrica. ¿Cómo es la taquicardia por reentrada intranodal? Ya vimos el circuito de reentrada que nosotros observamos en la taquicardia por entrada intranodal. Ahí hay un estímulo que está dando vueltas una y otra vez, estimulando el nodo atrioventricular. Ahí nosotros no observamos de manera normal una onda P, o la onda P puede estar oculta después del complejo QRS, pero normalmente no identificamos una activación normal del corazón, es decir, onda P, QRS. ¿Sí? Ustedes pueden ver en esta imagen de taquicardia que cada uno de los complejos no está precedido por una onda P. Esto que nosotros vemos aquí es la onda T de manera normal, sigue después del segmento ST, y no identificamos una onda P normal, ¿ok? Si ustedes ven aquí, por ejemplo, este paciente tiene una frecuencia cardíaca más o menos de 180 latidos por minuto y no observamos una onda P. Ven que cada uno de los complejos es muy similar al otro, tienen un complejo QRS que está angosto y esto nos hace sospechar de una taquicardia por entrada intranodal. ¿Okay?
En el síndrome de preexcitación, nosotros tenemos un acortamiento en el segmento PR, es decir, es un PR corto, con las imágenes de onda delta en las derivaciones hacia las cuales se dirija la vía accesoria. Aquí nosotros podemos identificar, por ejemplo, en B4, B5 y B6, que existe una onda delta y aquí, por ejemplo, en ABF ustedes pueden ver dónde está la onda P, que está aquí, e inmediatamente después se inicia el complejo QRS. Es decir, tenemos un PR corto con datos de preexcitación, que es la onda delta, que nosotros podemos identificar de manera adecuada en estas derivaciones. ¿Okay? Este es un electro que nosotros podemos ver en Wolff Parkinson White. Y estas son sus características que ustedes deben de tratar de identificar. El flóter auricular, ya vimos, se trata de una macro reentrada, es decir, existe un circuito de reentrada que involucra el nodo atrioventricular, pero con un circuito que da una vuelta amplia, y esto está localizado generalmente en la aurícula derecha. Esta macro reentrada, este circuito amplio que está dando vueltas en la aurícula derecha, nos da esta morfología que nosotros observamos y que se conocen como ondas F con mayúscula, dientes de sierra, dientes de tiburón, antes de los complejos QRS. Al ser un circuito, es decir, que está dando vueltas de manera constante en la aurícula derecha, le da cierta ritmicidad a los complejos QRS, a la distancia entre cada uno de los complejos. ¿Por qué? Si ustedes pueden observar aquí en esta imagen de D2, ustedes van a ver que existen estas ondas F y después un complejo. Es decir, no todas las ondas F que ustedes ven ahí, no todas las vueltas que da ese circuito de macro reentradas están siendo transmitidas hacia los ventrículos. Afortunadamente, el nodo AB funciona como un semáforo, como lo habíamos comentado, e impide que todos los impulsos pasen a los ventrículos gracias a su periodo refractario. Entonces, esto es lo que nos da la ritmicidad que ustedes pueden ver aquí. Estamos hablando de una taquicardia rítmica de complejo QRS angosto, ¿ok? Y es el flóter auricular y tiene una enorme diferencia con la fibrilación auricular, que es totalmente arrítmica. Aquí el circuito nos está dando cierta ritmicidad cada vez que da vuelta. La macro reentrada nos produce tanto una onda F y el periodo refractario nos permite que no todas las ondas F sean conducidas y que tengamos complejos QRS con una distancia similar. Existe flóter auricular de conducción variable, es decir, cuando la conducción no siempre es rítmica, pero eso va más allá de los fines que pretendemos que ustedes entiendan en esta clase. ¿Okay? Recuerden, ondas F mayúscula son ondas en dientes de sierra, siempre están antes de los complejos QRS y se transmiten con cierta ritmicidad, ya sea con conducción 2:1, 3:1 o hasta 4:1 a los ventrículos, y eso nos da la frecuencia que nosotros tenemos ventricular en cada uno de los complejos QRS del flóter auricular. Existen también taquicardias rítmicas con QRS ancho. Las que acabamos de ver tenían el QRS angosto y ahora vamos a hablar de las de QRS ancho. Entre ellas podemos encontrar a la taquicardia ventricular, taquicardia con bloqueo de rama y al síndrome de preexcitación, que también puede dar taquicardias con QRS ancho. ¿Ok? Si ustedes observan aquí, en esta taquicardia tenemos complejos QRS que son amplios. De hecho, podemos identificar una imagen de bloqueo de rama izquierda desde B3, B4, B5 y B6. Vemos que existe cierta ritmicidad en cada una de las distancias de cada uno de los complejos QRS, pero no logramos identificar una onda P antes de cada uno de los complejos. De hecho, esa es una de las características principales de la taquicardia ventricular, la disociación atrioventricular. Es decir, no hay ondas P que precedan a los complejos QRS y la principal activación está siendo desde los ventrículos con complejos QRS muy amplios. ¿Okay? En esta otra imagen nosotros podemos identificar lo que acabamos de mencionar. Tratar de identificar las diferentes ondas P que pueden estar
escondidas en los complejos, pero que no siguen la activación normal, eso puede ser uno de los datos que nos hagan la diferencia en el diagnóstico de una taquicardia ventricular, la disociación aurículo-ventricular en las taquicardias. Esta es una taquicardia con un complejo QRS ancho. Ustedes observan que existe aquí una imagen de bloqueo de rama derecha y cada uno de los complejos tiene una distancia más o menos regular entre uno y otro latido. Esto se trata de una taquicardia ventricular. ¿Okay? Existen diferentes morfologías en la taquicardia ventricular y se le denomina polimorfa cuando cada uno de sus complejos es diferente entre una y otra, monomorfa si todos los complejos son similares entre cada uno de ellos, sostenida si llega a durar más de 30 segundos o no sostenida si se encuentran más de 3 latidos juntos de origen ventricular, como una taquicardia no sostenida autolimitada. ¿Okay? Vean ustedes en este ejemplo, esto es algo diferente, vemos también complejos amplios, vemos un QRS ancho con una imagen de bloqueo de rama izquierda, pero vemos unas ondas P antes de los complejos. Estas son unas ondas P que nosotros podemos identificar antes de cada uno de los complejos. Esta es una taquicardia con un QRS ancho, pero que tiene una onda P. Esta es una taquicardia que está conduciendo con bloqueo de rama izquierda. ¿Okay? La presencia de ondas P antes de cada uno de los complejos nos hace el diagnóstico diferencial con la taquicardia ventricular, en la cual no hay ondas P antes de los complejos. ¿Okay? El síndrome de preexcitación Wolff-Parkinson-White también nos puede dar taquicardias con complejos QRS anchos. ¿Okay? Ustedes pueden observar en estas imágenes en D2 y en D3 la preexcitación. Vemos unos complejos bastante amplios, vemos una onda delta y con un aumento en la frecuencia cardíaca de manera normal. Ahora, en cuanto a las taquicardias arrítmicas con QRS angosto, hablaremos de una de las más comunes, de hecho, la arritmia más común en nuestro país, la fibrilación auricular. Así como de la taquicardia auricular multifocal, que también es una de las causas de arritmias con QRS angosto. ¿Okay? Este son un trazo característico de fibrilación auricular, en el cual ustedes deberán de identificar dos cosas principales. Uno, la completa ausencia de ritmo normal. Cada uno de los complejos QRS tiene una distancia diferente entre cada uno de ellos. Y esa es una de las características principales. Esta es la arritmia más arrítmica. Cada uno de los complejos no sigue un ritmo normal. Y el otro punto importante que ustedes deben de identificar es la presencia de las ondas F minúsculas. Esas ondas F minúsculas que ustedes pueden llegar a identificar de manera más adecuada en B1, B2 o como ustedes pueden ver aquí en D3, en ABF, a veces también en D2, esas ondas son la manifestación gráfica del temblor que sucede en la aurícula izquierda. La aurícula izquierda no tiene una contracción normal, solamente tiembla porque no está siendo activada de manera normal y cada uno de esos movimientos de temblor, de contracciones no rítmicas y no normales de la aurícula izquierda se expresan gráficamente como estas ondas F. ¿Ok? Entonces, dos puntos importantes para el diagnóstico de fibrilación auricular: una pérdida absoluta de la ritmicidad. No existen complejos normales, es decir, una onda P y un complejo QRS, sino que estas ondas P son sustituidas por las ondas F, que son la manifestación gráfica de la contracción anormal de la aurícula izquierda. En este otro ejemplo, nosotros podemos observar estas ondas F en diferentes derivaciones. Y una cosa muy importante que deben de recordar es que dependiendo de las características del paciente, de las características propias de su tórax, de sus cavidades cardíacas, podemos o no identificar las ondas F con tanta claridad. Existen pacientes, por ejemplo, pacientes con EPOC que tienen un diámetro torácico mucho mayor, en la cual la conducción de estos impulsos no es normal hacia el registro electrocardiográfico y podemos no verlas de manera normal. Existen algunas derivaciones especiales que se pueden hacer para ver la actividad de la aurícula izquierda,
pero la sospecha de fibrilación auricular vendrá de la pérdida total de la ritmicidad y la ausencia de conducción normal de una onda P hacia los ventrículos. En cuanto a las arritmias, taquicardias con pérdida de ritmo y con complejos QRS anchos, tenemos a la taquicardia ventricular polimórfica, la fibrilación auricular con bloqueo de rama y la fibrilación ventricular, que si probablemente no es un ritmo como tal, es una ausencia total de la actividad normal del corazón, es un temblor, por eso el nombre de fibrilación ventricular. Se incluye dentro de las alteraciones que tienen un QRS mucho más amplio. Ustedes pueden observar en este trazo una taquicardia que se le denomina característicamente helicoidal, porque cuando nosotros observamos los complejos QRS parece una hélice que se pliega sobre sí misma, ¿ok? De manera afortunada en este caso es una taquicardia que se autolimita y después recupera el ritmo sinusal. Pero ustedes pueden ver aquí que hay una pérdida absoluta de la contracción de la activación normal eléctrica del corazón y vemos estas imágenes en las cuales esa hélice se pliega sobre sí misma, ¿ok? Y tiene característicamente complejos QRS que son totalmente diferentes, son mucho más amplios. En esta imagen ustedes observan una electrocardiograma de 12 derivaciones en donde hay una pérdida absoluta de la activación normal del corazón. Tenemos estas ondas totalmente irregulares. Este es un trazo de fibrilación ventricular que es un ritmo pre-mortem. Eso, nosotros hemos hablado hasta este momento de la frecuencia cardíaca y podemos decir en un electrocardiograma de manera inicial si es una frecuencia cardíaca normal o anormal, bradicardia o taquicardia. Número 2, si la activación eléctrica es normal, es decir, empieza en el nodo sinusal y tiene una onda P que se conduce de manera normal, es decir, tenemos una onda P y QRS de manera normal, o existen otras estructuras que estén tomando el ritmo cardíaco. Hablamos de cuál es la frecuencia cardíaca, cuál es el ritmo, y ahora vamos a hablar acerca del eje eléctrico, que es una información que de igual forma para muchas personas puede resultar complejo debido al grado de conocimiento que se debe tener para hacer la completa interpretación. El día de hoy les transmitiré algunas de las formas mucho más fáciles de entender el eje eléctrico y que ustedes sean capaces de decir si es que ese eje eléctrico es normal o es anormal como uno de los primeros pasos y que puede ser muy importante para el diagnóstico de un electro, ¿ok? Cuando nosotros analizamos el eje eléctrico del corazón, tenemos que tener en cuenta múltiples derivaciones. Tanto derivaciones que nos hablen acerca de hacia dónde se dirige la activación o el principal vector de activación del corazón en los planos que se estudian normalmente para ver el eje eléctrico. ¿Okay? Si ustedes observan aquí, tenemos posibilidades desde 0 hasta 180 grados o desde menos hasta más menos 180 grados, dependiendo de hacia dónde se dirija el eje eléctrico. Hay que tener en cuenta nuevamente cómo se activa de manera normal el corazón. El corazón tiene una activación que normalmente es de arriba hacia abajo, de la derecha hacia la izquierda y de atrás hacia adelante. Eso al final se traduce en un vector de activación que dirige las fuerzas eléctricas en esa dirección. ¿Ok? La onda P es la actividad, se traduce como la actividad eléctrica de las aurículas y los complejos QRS como de los ventrículos, que eso ya lo sabemos. ¿Ok? De lo que nosotros estamos hablando cuando mencionamos el eje eléctrico es de este vector. ¿Ok? El vector es una medida de esa activación eléctrica y saber hacia dónde se dirige nos puede hablar de la salud o enfermedad del corazón, pero también de la posición que pueda llegar a tener el corazón en el eje, en el tórax del paciente. ¿Okay? Nosotros podemos evaluar esa activación, como les mencioné, pues es de arriba hacia abajo, derecha a izquierda, de atrás hacia adelante, en plano frontal y en un plano horizontal. ¿Ok? Dependiendo de las derivaciones en las cuales nosotros estamos viendo hacia dónde se va a activar de manera normal el corazón. Existen vectores de activación tradicionales
que se originan en diferentes partes del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, y que van activando de manera secuencial al ventrículo izquierdo. Tenemos un primer vector que es septal, un segundo vector que es el de mayor magnitud porque representa al músculo del ventrículo izquierdo. El músculo del ventrículo izquierdo, por su grosor, por su cantidad de fibras miocárdicas, es el más importante. Finalmente, un tercer vector que se encuentra en la porción basal tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Y estos vectores son los que nos dan las morfologías que ustedes pueden reconocer en las diferentes derivaciones, como es desde B1 hasta B6. Para hacer simple el análisis del eje eléctrico, tomamos dos derivaciones en consideración, D1 y ABF. D1 nos va a dividir la dirección del eje eléctrico en dos mitades, como si estuviéramos hablando de dos mitades de naranja, en la cual una es mitad negativa, otra es mitad positiva, dependiendo de hacia dónde está la derivación B1. Si B1 está positiva, nosotros sabremos que ese eje eléctrico se encuentra en esta mitad, de menos 90 a más 90. Si la derivación de 1 es negativa, es decir, se dirige hacia abajo, nosotros sabremos que ese eje eléctrico estará en esta mitad negativa. De igual forma, con ABF nosotros podemos dividir entre 0 y 180. Si ABF está positivo, sabremos que el complejo QRS se encontrará en esta mitad. Si está negativo, se encuentra en esta otra mitad superior. Con la regla de los dos pulgares arriba, nosotros podremos decir si es que ese eje eléctrico es normal o es anormal. ¿Por qué? Si estas dos derivaciones D1 y ABF están positivas, ese eje eléctrico está dentro de los límites de normalidad entre 0 y 90 grados, es decir, el eje eléctrico se dirige hacia abajo, hacia la parte izquierda. ¿Okay? Y solamente analizando esas dos derivaciones. ¿Qué sucede, por ejemplo, si D1 está positivo y ABF está negativo? Nosotros vamos a caer en este lugar en donde tenemos una desviación hacia la izquierda del eje eléctrico. ¿Qué sucede si D1 es el que está negativo? Está en esta mitad, pero ABF está positivo. Nosotros sabemos que el eje eléctrico estará en este cuadrante y eso es una desviación del eje eléctrico hacia la derecha. Es decir, aquí tenemos tres posibles resultados que son fáciles de interpretar y que transmiten ya conocimiento para quien está viendo ese eléctrico. La primera posibilidad, el eje eléctrico es normal, D1 y ABF están positivos. El eje eléctrico está desviado hacia la izquierda porque D1 está positivo y ABF está negativo. El eje eléctrico está desviado hacia la derecha porque tanto ABF está positivo y D1 negativo. ¿Okay? Y existe una cuarta posibilidad, que es la desviación extrema del eje, en la cual las dos derivaciones estarían negativas. ¿Okay? Lo vamos a ver mejor ilustrado en esta imagen, en la cual nosotros con esas dos derivaciones podemos hacer estos diagnósticos. Eje eléctrico normal, eje eléctrico a la izquierda entre 0 y menos 90, eje eléctrico a la derecha entre más 90 y 180 y un eje desviado con una desviación extrema a la izquierda, a la derecha, en donde nosotros tenemos que D1 y ABF está negativo. ¿Okay? Esta es una manera simple en la cual un médico puede hacer una interpretación de hacia dónde está de manera normal o anormal el eje eléctrico. Existen otras formas en las cuales son un poquito más complejas para analizar el eje eléctrico, son más exactas, pero para fines prácticos de una persona que esté viendo electros y que no tenga el conocimiento tan amplio, la experiencia de interpretar el eje eléctrico, esa es la mejor forma. Podemos también tener en cuenta las diferentes derivaciones como D1, D2 y D3 y si se encuentran isodifásicas o positivas o ABR, ABL, ABF. Recuerden la primera forma de identificar el eje eléctrico del corazón, que me parece que es la más fácil de entender para la mayor parte de los médicos.
En estos ejemplos ustedes pueden observar de qué es lo que estamos hablando. Y vean, por ejemplo, aquí tenemos un D1 que está negativo porque la principal dirección del eje es hacia abajo, está negativo, y vemos que tenemos un ABF que está positivo, es decir, se encuentra del lado de nuestra negatividad de D1 y del lado positivo de ABF. Este es un eje eléctrico que está desviado hacia la derecha. ¿Okay? Aquí tenemos un D1 que está positivo y tenemos un ABF que está positivo. D1 y ABF positivos nos dicen que el eje eléctrico está normal. ¿Okay? Existen situaciones en las cuales no se puede diagnosticar de manera adecuada hacia dónde está desviado el eje eléctrico. Eso lo conocemos como un eje indeterminado, y las características de esto es que no tenemos la capacidad de identificar un complejo QRS que esté isodifásico solamente, es decir, la mayor parte de los complejos están isodifásicos, es decir, están con la misma dirección hacia arriba y hacia abajo, y tienen ondas S en D1, D2 y D3. Eso lo podemos observar cuando la punta del corazón está dirigida hacia la parte posterior y le denominamos un eje indeterminado. ¿Okay? Hasta aquí la primera parte de nuestro análisis del corazón. Hemos visto cómo detectar en un electrocardiograma, primero, frecuencia cardíaca, segundo, el ritmo, si es sinusal o no es sinusal, y qué tipo de alteración de ritmo tiene el paciente, y número 3, el eje eléctrico del corazón. Es importante que se tengan en cuenta los conceptos de conducción normal del corazón, la activación desde el nodo sinusal, su paso por el nodo AB y de ahí hacia la activación de los ventrículos de manera normal. Muchas gracias.